Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo, el podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo, presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos a todos nuestros oyentes. Empezamos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? De la sostenibilidad, que es una cosa... No sé si puedo decir la madre que la parió. No. Luego tenemos oyentes que nos echan la bronca por la madre que la parió. Aplauden. No se puede decir nada. Todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara. ¿De quién te suena esa frase? Un gurú que es Mike Tyson. De uno de los mejores gurús. 58 combates y la grandísima mayoría por KO. O sea, que el tío sabía de lo que hablaba. Que por cierto, mi hijo Dani tiene una camiseta que le regaló un jugador de fútbol americano en Estados Unidos que era hijo de Evander Holyfield. Madre mía. Sí, está por ahí, que es una cosa como muy, muy curiosa. Oye, eso de todo el mundo tiene un plan hasta Hay que decir que Holyfield era otro boxeador, porque mucha gente puede no saberlo. Pensaba que decías que era otro gurú. Que era un profesor de Harvard. Entonces, efectivamente. Bueno, un gurú es quien te abre los ojos, con lo cual si Mike Tyson de un porrazo te abre los ojos... Te aseguro, y de otro te los cierra. Pero bueno, oye, pues esa frase, curiosamente, que es de Mike Tyson, es la frase con la que arranca un libro que está en mi librería, por cierto, y que es tuyo, que es un señor que se llama Lawrence Friedman, un señor que era catedrático de estrategia bélica de Oxford, si no me equivoco, y luego del King's College, etc. Y me llamó mucho la atención que en un libro de estrategias empezaba todo el mundo a obtener un plan hasta que te parten la cara. Pues yo creo que la sostenibilidad es lo que le ha partido un poco la cara a muchísimas compañías, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Eso es un tema que tiene muchísimo que ver con Europa y Estados Unidos. O sea, todo el tema de ESG que está impactando de una forma contundentísima en las compañías, la E de Environment, S de Social y G de Governance, y de alguna forma se pretende pues regular una serie de cosas o controlar una serie de cosas que antes no estaban controladas. Bueno, hecho, hay un montón de legislación europea ahora mismo. Las nuevas generaciones se toman muy en serio, más allá del debate del cambio climático, que no vamos a entrar, pero se toman muy en serio la sostenibilidad del planeta, lógicamente. Y tener una huella de CO2, como tú sabes, mucho mejor que yo, que sea excesiva. De hecho, en Madrid uno va al metro y dice, calcula tu huella de sostenibilidad por si estás... ¿qué hace Europa? Regular, que es como siempre se dice en innovación, ¿no? Los chinos regular invierten, mucho y complejamente. Exactamente. Los chinos invierten, los estadounidenses emprenden y los europeos regulamos. Tiene una parte de exceso, de burocracia, como todo, pero tiene una parte de concienciación también. Entonces hay que tomarse muy en serio y no practicar, ¿verdad?, el llamado greenwashing, el postureo de sostenibilidad. Absolutamente. O sea, como introducción, en el tema de la sostenibilidad, en fin, hemos hablado muchísimo de esto. Entre 50 empresas generan el 80% de la contaminación y no están precisamente en Europa. De todo el mundo. Y es curioso porque en alguna de esas te metes en su página web y lo primero que pone es la que más contamina del mundo, según un informe de Oxfam, y te metes en una concreta y pone el medio ambiente nuestra principal preocupación. Y luego, curiosamente, es la que más contamina del mundo. Claro que les tiene que preocupar. Bueno, su principal preocupación será como el chiste de Eugenio, aquel que va a una farmacia y dice, ¿tiene algo para las moscas? Y le da matamoscas. Y dice, hombre, pero para alimentarlas, no para matarlas. Pues esto es su principal preocupación, probablemente para cargárselo. Totalmente. Oye, ¿y cómo impacta esto, Juan Carlos? ¿Cómo crees que se relaciona esto con el liderazgo? Porque es verdad que esto está totalmente instalado en Europa y en Estados Unidos, pero también es verdad que el otro día leía una entrevista con el consejero delegado de Shein, que es un, si no me equivoco, es un chino que está afincado en Estados Unidos desde hace muchísimos años, y daba muchísimas explicaciones porque habían tenido acusaciones relacionadas con huellas de carbono, y es verdad que al final Shein, sus mercados no solo están en China, están fuera de China y en muchos países europeos, incluso posiblemente en Estados Unidos, y incidían todo esto. ¿Cómo impacta esto en el liderazgo? Pero sin entrar en demagogia, porque es cierto que con eso que decías tú del greenwashing, es muy fácil irte a un cierto lavado de cara y a lo mejor no estar haciendo nada. Pues yo creo que los dos creemos que impacta en dos vías. Primero, los líderes se tienen que tomar muy en serio el tema de la sostenibilidad, como decías, las tres. La parte medioambiental, ha crecido y eso es una buena noticia. La parte gubernamental, el buen gobierno, porque lógicamente hay que cumplir con las directrices nacionales y europeas. Y luego la parte social de atraer con un empleo digno
de fidelizar talento, que insistimos mucho en el liderazgo, de desarrollarlo, de generar compromiso. Para no hablar solo de ejemplos malos, a mí un ejemplo que me encanta, es un señor al que sigo y cada vez que le escucho, hemos coincidido en alguna ocasión, es Carles, el CEO de BASF, BASF, es la gran química de origen alemán, global, la mayor química del mundo. Podemos asociar química a destrucción del planeta y, sin embargo, él como CEO, y lo ha hecho en Canadá anteriormente, ahora en España, pues es una persona que en lo que dice y en lo que hace realmente se le nota el enorme interés que tiene, no solo por no empeorar el planeta, sino por mejorarlo y que su compañía lo haga así. ¿Y cómo crees que se relaciona esto? Tú, en montones de conferencias que has dado, siempre hablabas del promedio de sostenibilidad de las compañías en el tiempo, cómo había evolucionado, cómo había pasado, no me acuerdo el dato exacto, de 75 años en los años 60, no sé si era el Standard & Poor's el que tomabas como referencia, a 15 años a finales o en la década de los 20. ¿Cómo crees que se relaciona eso de la sostenibilidad con la durabilidad o sostenibilidad de una compañía? Claro, no puede haber sostenibilidad del planeta, del buen gobierno y de los empleados si no hay sostenibilidad, supervivencia, como muy bien dices, de la propia empresa. Entonces, bueno, los datos de hace medio siglo, hace 50 años, efectivamente del Standard & Poor's, es decir, de las compañías más grandes, para no caer en el hecho de, por ejemplo, que el 90% de los emprendimientos al tercer año ya no existen. Ha sido una prueba con error, ¿no? Pues, de eso sé un montón, Juan Carlos. De eso sabes un montón, lo sé. Lo sé y seguro que nos da para otro podcast, Jaime. Bueno, años 70, hace 50 años, la esperanza de vida de las compañías era similar a la del ser humano, 70 años. El ser humano ha ido mejorando, estamos en zonas del planeta donde las mujeres viven más que los hombres, pero incluso los hombres viven 80 años. Estamos hablando de Japón, la número Japón 1, y España. Si no me equivoco. Japón y España están en el podio. Y me parece más divertido vivir en España que en Japón. Bastante más cedo el año ese que nos saquen de ventaja. Exacto. Y luego se dice que cada década aumentamos 4 años de esperanza de vida humana. ¿Qué ha pasado con la esperanza de vida de las compañías? Que en este medio siglo ha pasado a 14, la pandemia supuso un bajón también, y estamos hacia 12 y hacia 10 en esta primera mitad de la década, ¿no? Entonces, claro, una compañía con 12 años de vida, que antes parecía pues poquita cosa, pues ahora ya está en la media. Como nos gusta recomendar libros también y divertirnos con ellos, hay un magnífico libro de nuestro amigo Rubén Turienzo que se llama Anticrisis, que analiza empresas bicentenarias en Japón, que las hay. Han ido evolucionando evidentemente en sus negocios, pero bueno, al final hay 8 claves que describe Rubén, que son de sentido común, pero no son la práctica común para esta sostenibilidad, supervivencia, longevidad de las compañías. Oye, y además, Juan Carlos, de las características habituales, porque esto es como un on top of, esto es además de, cuando hablamos de liderazgo, ahora resulta que también queremos que el líder sea sostenible, ecologista, que maneje el buen gobierno, que sea medioambientalmente sostenible, que lleve ropa reciclada, que vaya a restaurantes veganos. Se nos está complicando mucho. ¿Qué es un líder sostenible? Bueno, hay adjetivos que le pondría a un líder y otros que no le pondría. Yo, el líder sostenible, pues bueno, todo líder debe ser sostenible, porque las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, no quieren trabajar para alguien que no se tome en serio la sostenibilidad. Totalmente. Y eso es punto y final, ¿no? Ni siquiera y seguido. Y final. ¿Qué quiere decir que sea sostenible? Pues que sin alardear, como decías, en la demagogia, pero hombre, se le note que hay una preocupación y una ocupación en el entorno de trabajo, sí, a lo mejor en cómo viste y todo, o en cómo se mueve en términos de transporte, pero bueno, que él dé la pauta, al final el líder tiene que marcar la pauta y también lo haga en términos de sostenibilidad. Como dice nuestra buena amiga Cristina Mulero, los rostros antes que los logos, es decir, el rostro de la compañía, más allá del logo, tiene que ser una persona que tú digas, hombre, esta es una persona
en ese sentido que está en la vanguardia, ¿no? Que hace que su empresa no dañe el planeta. Y lo hace en todos sus Es curioso casos. porque hay un personaje del que hemos hablado muchas veces tú y yo, que es Larry Fink, Sí. que es el CEO mundial de BlackRock, que por si alguien no lo No conoce. Blackwater, BlackRock. No, Que ahora de se habla más Blackwater de hablaremos otro día, que también tiene su miga. Pero BlackRock, por si alguien no lo conoce, si no me estoy equivocando mucho, maneja el equivalente al PIB de Alemania y Francia juntos. Quiero decir, cuando hablamos del consejero delegado, del señor que maneja este fondo de inversión, pues hombre, tiene cosas interesantes. Y este tipo todos los años escribe una cosa que se llama carta a sus directores, en realidad es carta a mis consejeros, pero se refiere a los consejeros que tiene metidos dentro de compañías, y es tremendamente interesante ver la evolución de esas cartas los últimos años, porque en la de 2023, que es la que se publica en marzo de 2024, si no me equivoco, ahí hablaba de un tema relacionado con la sostenibilidad de las pensiones. Pero antes de esa, de todo lo que habla, es de descarbonización, es de huella de carbono y de cómo conseguir que las compañías sean más sostenibles a través, de la sostenibilidad. O sea, habla Claro, relaciona mucho los conceptos que tú estabas comentando, Juan Carlos, de cómo va evolucionando la edad del planeta, lo importante que es tener controladas las compañías con sus criterios de sostenibilidad y con sus KPIs bien manejados, y cómo va a impactar eso en que podamos mantener un determinado tipo de pensiones para el futuro. Es que es por propio interés, es decir, que si ellos invierten... Sí, BlackRock, él cada año sube 3 o 4 millones el bonus. O sea, te quiero decir que sí, lo de por propio interés, no sé si te refieres al suyo o al nuestro. Los dos, al individual y corporativo. Es decir, es un tema importante porque una compañía en la que ellos inviertan y que no se toma en serio la sostenibilidad, tampoco se va a tomar en serio, por ejemplo, en la S, pues eso, la dignidad en el empleo, tampoco se va a tomar en serio que sus profesionales aprendan constantemente, tampoco se va a tomar en serio la diversidad y la inclusión, tampoco se va a tomar en serio el compromiso social, y por tanto sus campañas de marketing van a ser viejunas y no van a atraer al cliente potencial. Es decir, una compañía de vanguardia. Seguro que en algún momento hablamos en la mejora continua del modelo FQM, el modelo europeo de la calidad, pero lo contempla todo, contempla una visión de dónde queremos llegar con un propósito vivido, como hemos hablado alguna vez, y luego hacer bien las cosas en términos de procesos innovadores y eficientes también por la sostenibilidad del planeta. Oye, ¿y cómo sabemos si tenemos a alguien ejerciendo el liderazgo, nosotros mismos ejerciendo el liderazgo, estamos en el camino adecuado? Más allá de toda la legislación que tenemos encima, que es verdad que es una avalancha de legislación, por lo menos en el caso de Europa. De hecho, hay, pues no te voy a contar las manifestaciones recientes de agricultores que precisamente protestaban porque era insoportable toda la legislación que se les había venido encima y que incluso comentaban o decían que podían poner en peligro el sector. ¿Cuáles son las cosas que dirías que sí o sí un líder debe hacer para tener un alineamiento lógico, sin caer en esa demagogia de la que hablábamos, con el mundo de la sostenibilidad de una forma sensata y razonable? Bueno, yo lo resumiría en que tus palabras como líder queden sustentadas por tus acciones. Volvemos al tema de la coherencia que tratábamos y de la autenticidad hace unas semanas. Que es esencial en el liderazgo. Entonces, pensar, decir, sentir y hacer tiene que estar en línea. Claro, ¿qué pasa? Llega una campaña, hablamos del postureo, decimos sí, estamos a favor de tal o de tal otro, o el mes del orgullo, o el no sé qué, pero luego hay discriminación, luego no nos tomamos en serio eso, cómo reciclamos, o no sé, tú y yo lo hemos visto, el tema de ofrecer frutas a los empleados. Primero tiene que ser en consonancia con otras cosas. Y había quien se llevaba la fruta todos los días a su casa. Y claro, había quien la escondía, quien se la llevaba. Si no pagas adecuadamente, corres el riesgo de que la gente se lleve la fruta. Sea su sustento, ¿no? Entonces sí, es un poco triste. Me gusta la fruta. Sí, es un poco triste porque sí, es curioso los mantras, lo poco que duran, ¿no? Lo frágiles que son, porque eso se puso de moda y dejó de ponerse. Pero efectivamente, o sea, es la coherencia. Ojalá, y no es por vender coaching, la CEO, el jefe, la jefe, el líder, la líder, tenga alguien al lado que diga, eres suficientemente coherente, como aquellos emperadores romanos que tenían al de al lado diciendo, recuerda que eres mortal.
Sí, ¿no? siempre me acuerdo del caso que comentabas de un consejero delegado que decía, me voy porque estoy harto de que me mientan. Claro. Sí, es verdad que es importante rodearte de Hay que ser mayorcito y conseguir que no te mientan. De buena gente. Oye, si tuviésemos que decir en nuestra sección de takeaway, no sé si decirlo de ya te como porque lo estamos diciendo mucho y no nos subvencionan de ninguna manera. Si tuviésemos que decir las 3, 4 cosas críticas para que en el ejercicio del liderazgo alguien sintiese que está en el carril adecuado, ¿qué crees que deberíamos decir? Porque, sin duda, Juan Carlos, o desde mi punto de vista, la primera es la coherencia. Sí. Coherencia y autenticidad. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, de no ir de humilde, tal, y luego subirte en el jet privado, tal, claro. o que te toque viajar y no ir tú en primera y los esbirros en el último asiento del avión. Coherencia y autenticidad. Sí, me estabas haciendo pensar cuando lo decías que a veces hay buzones de empleados para que denuncien malas prácticas, para que tal, sí. Pero creo que no hay de feedback para, oye, dile al gran jefe, en tu opinión, de manera anónima, para que no te cueste la cabeza, en qué crees que no está siendo todo lo coherente que debería. Que muchas veces, repito, los jóvenes te abren los ojos. Yo, como te pasa a ti con tus hijos, yo con la mía, a veces digo, papá, es que hay que hacer tal cosa. Y digo, ostras, que no tengo esa mentalidad siempre a la vanguardia como la tienen ellos. Primer tema, absolutamente importante. Segundo, esto es una labor de todos. O sea, que aunque la empresa sea pequeña, mediana, grande, la sostenibilidad no son unas directrices desde la alta dirección y demás, no, tiene que hacerlo, involucrarnos a todos. A veces se hace de una manera festiva, que está bien, pero no puede ser solo de una manera festiva, el día, la semana, el mes, de no sé qué. No puede ser solo lo que enseñas, sí, efectivamente. Tienes que hacerlo. A veces se marketinea demasiado, entonces hay que convertirlo en hábitos, en prácticas absolutas de todo el mundo. Y luego es una cuestión de aprendizaje, es decir, que el que proponga dentro de la empresa buenos ejemplos de sostenibilidad que son nuevos para la compañía, pero no tienen por qué ser nuevos para el planeta, ni nuevos para el sector, ni nuevos en el país. Es decir, que tú desde la curiosidad digas, oye, mira, pues en tal empresa hacen esto, lo otro. Pues todavía me decía también el primer ejecutivo de una compañía gallega, mira, yo veo qué cosas aplican para fidelizar talento en otros sitios y me adelanto para que no sea demasiado tarde cuando me diga alguien me voy, porque allí los jefes son mejores o porque la retribución variable es más ambiciosa o porque puedo teletrabajar 2 días a la semana o porque... Es decir, todo eso tiene que ver con la sostenibilidad de la empresa y hay que aplicarlo a la sostenibilidad del planeta y de la propia corporación o compañía, hay que aplicarlo a todo. Oye, y ya para acabar, pero es que no me resisto aunque nos saltemos no te resistas. Aunque nos saltemos el orden del takeaway, que normalmente acabamos con ello. ¿Cómo crees que impacta en los líderes? Yo también voy a dar mi opinión. Claro. Pues, ¿cómo crees que impactan los líderes todo el proceso de Agenda 2030, toda la rueda de sostenibilización, a veces pues que impacta y que supone la asunción de unos costes relevantes, supone la asunción de sistemas de medición que antes no existían, supone la asunción de sistemas de reporte, incluso personas que antes no existían dentro de las compañías? ¿Cómo crees que un país como España, donde el 90 y tantos % de las compañías son pymes, y tienen un perfil de líderes que son casi heroicos, emprendedores diariamente, ¿cómo crees que se vive todo esto? Sobre todo en la franja de la mitad. Cuando digo la franja de la mitad me refiero a esas compañías ya de 100 y pico empleados, 80, 100, 150, 200 empleados, que van poco a poco prosperando para estar obligados a presentar informes de estados de información no financiera. ¿Cómo crees que es percibido esto? Porque es verdad que hay una corriente donde se percibe un poco como lo que sucedió con la ley de la LOPD en su momento, todo el tema de protección de datos, que se puede percibir como una imposición. ¿Lo perciben como realmente algo útil para la sociedad y para ellos mismos? Bueno, hay un viejo refrán castellano que dice que quien hace la ley hace la trampa. Entonces, si solamente lo hacemos por cumplir la ley, acabaremos en la trampa. Por eso es un tema de convencimiento y de convicción. Y repito, fuera del debate del cambio climático, si sube la temperatura o no, tal cual. Es decir, hay que contribuir a la sostenibilidad del planeta, de la sostenibilidad de las compañías, del buen gobierno y desde la atracción, fidelización, desarrollo y compromiso del talento, eso es evidente. Entonces, influye, yo creo que cada vez influye más a medida que son más jóvenes nuestros clientes y nuestros empleados, porque para ellos es una obligación, es algo, digamos, que no admite alternativa.
y eso es importante. Por eso digo, involucrarles, preguntarles, estar a la última, que tiene un coste, por supuesto, que hablabas de los agricultores, a lo mejor están compitiendo con otras partes del mundo donde no se cumplen esas prácticas. Totalmente. Y donde podemos poner en riesgo incluso la salud de los consumidores. Bueno, tenemos que legislar, pero tenemos que hacerlo con cabeza, desde el equilibrio. Vale, perfecto. Entonces, aquí yo aplicaría, si en el liderazgo todo es sentido común, en el liderazgo ligado a la sostenibilidad más que todavía. Nunca. Total. Que no se nos vaya la olla. Totalmente, sin remarcar demasiado, pero al final la sostenibilidad y el liderazgo y la sensatez están en el mismo eje. Hoy no puedes ser una compañía atractiva si no estás haciendo un esfuerzo serio por la OSG. Que las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema más político, más tal, bueno, han quedado ahí. Que la Agenda 2030 no se va a cumplir en la segunda mitad de la década claramente, pero hay ganadores y perdedores, como siempre decimos. Quienes de verdad lo cumplan, y incluyendo temas que parece que no están en la ESG, pero es el compromiso con la educación. Es decir, apoyar la educación como compañía y luego conseguir que tu gente cada vez sea más educada, que nosotros le damos mucho valor. Totalmente, ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 4, si no recuerdo mal, y es cierto que al final cuando repasas un poco todo, sostenibilidad, liderazgo y sensatez, como decía hace un momento, es que van totalmente de la mano. Y con un agravante, como señalabas, y es que las nuevas generaciones son mucho más binarias que los que tenemos ya cierta edad en el cumplimiento. O te lo tomas en serio o no te lo quieres tomas saber en serio o no vas a tener, ni vas a ser atractivo para ellos, pierdes la guerra por el talento y no vas a tener quien desarrolle tu compañía. Y además, como diría José Mota, van y lo cascan, o sea, que se lo cuentan a todo el mundo. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti, a mí, a nuestros oyentes y oyentas. Y oyentes y oyentos. Claro, sí, a todos. Y de cara a la semana que viene vamos a tratar un tema pues muy interesante que tiene que ver casi con el autoliderazgo y el liderazgo y cómo construir un modelo de liderazgo mejor para ti mismo. Mereces ser mejor líder. Mereces ser mejor líder, con las 5 palancas críticas que puedes activar desde ya mismo. 1 millón de gracias a todos y hasta la semana que viene.